Antes de empezar, te recordamos que las opiniones expresadas en este podcast son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente la postura editorial de El Comercio. Para llegar a esto, primero tuviste que pasar por esto. Y entre una cosa y la otra, hay todo un mundo que nadie te explicó. Sacada ya Maya. Así que, antes de que decidas buscar concebir, este episodio es para ti. Bienvenidas a Sacadas la Madre. Hoy hablamos de preconcepción y concepción, todo lo que tienes que saber antes de... Bueno, ya sabes. Sacadas la madre con todo mi ser, aunque a veces no pueda ni correr. Esos momentos que te hacen brillar, llenan el alma, no podían faltar. Sacada la madre. Es la ley de Murphy de todos los bebés. Pero bueno, chicas, preconcepción. Ni siquiera sabía que existía esa palabra. Yo tampoco. Yo no Ni había- siquiera entendía la diferencia cuando estábamos hablando de esto. O sea, el verdadero cómo se hace un bebé y punto. Solo se dice ya, decidimos, hoy llámanos a la obra, do the deed, ¿listo? ¿O qué? Antes de que lleguen los pañales, las ojeras y los biberones, hay algo que muchas no saben por dónde empezar. ¿Qué pasa antes de tener un bebé? Esa creo que es la preconcepción. Y para comenzar, damos la bienvenida a nuestro auspiciante Galletas Amor, porque hay amores que nunca cambian y solo se renuevan. Por eso, Galletas de Amor llega con su nueva imagen y sabor de siempre, para seguir llenando de dulzura hasta los momentos más pequeños. Porque el amor está en cada detalle. En este capítulo de Sacadas la Madre, nos vamos a sentar a hablar sin filtros sobre nuestro proceso de concebir y estamos aquí con la ginecóloga Delia Calderón. ¿Cómo te dicen? ¿Deli? ¿Delia? Delia. Ya. Deli. Deli. También. Uno nunca Pero no hay sabe. confianza. Oye, delicious. De día soy Delia, de noche soy Deli. Delicious. Y vamos a hablar con ella sobre el mundo de la preconcepción y la concepción. Y si llevamos meses intentando y nada que pasa, ¿será que algo pasó conmigo o con él? Si estás pensando en tener un hijo, ya lo han decidido y están intentando, o si ya pasaste por eso y quieres retomar el tema, pero con toda la información, este episodio es para ti. O si tienes una amiga que está en proceso, que está queriendo relajar la pelvis, Sí, en verdad. compártelo. Prepárate para reír, aprender y decir, esto nadie me lo contó. Así que quédense para escuchar este episodio y compártelo con esa amiga que está sacada la madre o que está en proceso de unirse al Club de las Ojeras. Tal vez ese hubiera sido un buen nombre, creo yo también. Está bien, en verdad, sí. Pero bueno, vamos a darle la bienvenida a la doctora Delia. Un aplauso. ¡Bravo! Ya le voy a decir a mi esposo, vamos al deli. Al pan. A hacer pan. La guagua. A la guagua de pan. Y le vamos a pedir también que nos cuente súper rápido sobre ella, su experiencia. Cuéntanos. ¿Cómo están, chicas? Qué gusto. Gracias por invitarme aquí a este podcast tan interesante. Ya desde el nombre es súper interesante porque es la pura verdad, la realidad, más que nada. Yo soy ginecóloga y hago obviamente obstetricia también, así que estoy aquí para tratar de solventar las dudas que pueda
Así que con gusto, así que pregunten, que yo respondo. Bienvenida, muchas gracias por estar aquí con nosotros y compartir esta experiencia. Sí, qué bueno tenerte aquí, gracias por acompañarnos. Y bueno, a ver, este episodio lo va a liderar la Diani porque ella es la que tiene más experiencia en el tema y tiene mucho que aportar sobre su proceso de fertilidad. Entonces todos vamos a compartir nuestras experiencias para que vean que cada uno es un mundo, pero vamos a empezar con el testimonio de la Diani. Alerta, alerta. Expectativa versus realidad. Y bueno, a este segmento le vamos a llamar expectativa versus realidad y le voy a dar el paso a mi amiga Diani, que tiene mucho que aportar sobre este tema. Así que, Dianita, el micrófono es todo tuyo. Gracias, amiga. Bueno, este segmento para mí es súper personal y quiero compartirles desde un lado muy sensible, ya que para mí y mi pareja fueron momentos muy difíciles el no poder procrear. Después de haberme dado cuenta de que estaba lista para el siguiente paso en nuestra relación, intenté de todo, desde dietas de fertilidad, el método sintotérmico, rituales de fertilidad y hasta empecé a hacer el chequeo de la ovulación. El tener relaciones con mi marido pasó a ser un deporte extremo, porque ya no solo era por placer. Después de varios meses de intentar, para mí fue muy difícil sostener esto cada mes. Y de acuerdo a lo que empecé a investigar, tienes que esperar un tiempo para poder tener bebés después de haber dejado anticonceptivos o preparar el cuerpo. Pero ese no fue mi caso. Mi caso fue que pasaron 2 años y no tenía ese anhelado positivo. Pero, ¿y qué duro, Dianita? ¿Tú te hiciste revisar solo tú o tu esposo también? O sea, ¿los dos se revisaron? Bueno, sí, pero todo empezó porque yo me empecé a dar cuenta que no tenía un susto, no tenía un retraso, o a veces mentalmente sentía que me estaba bloqueando. Entonces tenía un bloqueo, pero no me daba cuenta que era un tema más físico. Yeah. Entonces, cuando decidí hacer un giro en mi vida, empecé a buscar información y llegué a una profesional holística. La homeopatía me hizo darme cuenta que mi cuerpo y mi alma no estaban listos para procrear y para sostener un embarazo. Tenía el cortisol por las nubes, la temperatura súper baja que no me permitía empollar a mi bebé. Entonces todas estas situaciones me llevaron a darme cuenta que tenía que hacer un cambio también de vida y también de médico, porque yo tenía mi ginecólogo, yo iba cada 6 meses, yo me hacía mis chequeos anuales, era como que súper organizada en este tema ginecológico porque desde que era niña yo quería ser madre. Lamentablemente o positivamente, cuando llegué al nuevo médico, él se dio cuenta que todo andaba bien aparentemente. Yo nunca no era irregular, no tenía síndrome poliquístico, o sea, estaba físicamente, según yo, en condiciones óptimas. Pero no fue así. Me sometí a exámenes súper temerosos, podría ser, porque el nombre del histerosalpingografía. Quiero más. Es la primera vez que escucho eso. Me puse a revisar. Como un trabalenguas. Ajá. Y Hasta lo trajiste escrito. No. No, es que nunca se me va a olvidar porque yo tenía miedo de ese examen. Claro. Y además llegar a este médico con el acompañamiento de mi homeópata me cambió la vida, porque él me decía, a ver, vamos a revisarte qué tienes, o sea, cómo está tu cuerpo. Entonces me mandó a hacerme la histerosalpingografía y yo investigué un montón porque tenía miedo. Yo siempre he podido sostener el dolor, tengo el umbral súper alto, pero estos nombres raros, yo decía, ¿qué me van a hacer? Que no sé qué. Y bueno, fui y me hice. Este examen
Deli, corrígeme, pero es para revisar que no haya obstrucciones en las trompas de falopio. Sí, exacto. Entonces me sometí a eso y el doctor sugirió exámenes de sangre. Yo tenía el déficit de vitamina D súper bajo, o sea, 5. Y nunca se percató nadie. Yo creo que la vitamina D es muy importante para el embarazo también. Sí, tiene que ver mucho con la fertilidad. Exacto. Entonces, y otra cosa, un paréntesis, el ser, o sea, la fertilidad es sinónimo de salud. Y yo me sentía una mujer súper saludable, pero mis índices de sangre no demostraban eso. Entonces el doctor se empezó a dar cuenta que yo tenía pólipos en el útero y me sugirió hacerme una laparoscopía de diagnóstico y para remover los pólipos, y me sometí a la laparoscopía de diagnóstico en el que se dieron cuenta que yo tenía endometriosis. Entonces esta es una enfermedad silenciosa. Sí, y en tus exámenes, tus chequeos periódicos nunca se dieron cuenta. No sé si hay alguna manera de darse cuenta de esto si no es por una laparoscopía de diagnóstico. Sí, bueno, en realidad la endometriosis no suele ser tan silenciosa. La mayoría de endometriosis son súper dolorosas. O sea, es la típica de una paciente que te dice que tiene cólico menstrual. Como que estamos acostumbrados a que tienes cólico, es normal, aguántate porque eres mujer. Ahora las cosas han cambiado un montón. Si tienes cólicos, y sobre todo los que te quitan como calidad de vida, o sea, el típico cólico que dices, no puedo ir a trabajar, o sea, no puedo, estoy temblando, hay gente que vomita a cada regla, que se desmaya, que se les baja el azúcar, bueno, hay gente que se siente pésimo. Ese tipo de síntomas siempre se relacionan a endometriosis ahora, o sea, ya no hay manera de que alguien que haya leído medianamente esta enfermedad te diga eso es normal. Los cólicos ahora se investigan siempre. Ahora, en un 80% pasa esto. Hay un 20% de gente que sale fuera de lo que el libro te dice y puedes tener endometriosis pero nunca sentir nada, ¿ya? No. O sea, nunca sentir cólicos, ni nunca tener estos así como que estos como desajustes tan feos cada mes. Entonces, en ese 20% encuentras así. Los encuentras porque son personas que no se han podido quedar embarazadas. Entonces, cuando no puedes quedarte embarazada después de ciertos tiempos, porque dependiendo la edad uno espera cierto tiempo, después ya empiezas a la investigación profunda, una de las cosas que tienes que descartar es endometriosis. Quizá no la piensas de primero porque no tienes cólicos y eso, pero es un diagnóstico de descarte cuando alguien no puede quedarse embarazada. Claro, y ese fue mi caso, porque yo tenía, en el 2020, hace 5 años, tenía 32 años, cuando yo empecé con mi deseo de ser madre. Ya estaba enamorada hasta las patas, el holandés me robó el corazón y me bajé el calzón. Entonces obviamente yo ya estaba ya segura de la relación que tenía, porque aparte ya vivíamos 3 años. Claro. Entonces yo ya empecé como que ya el deseo de construir un futuro con él, no solo el presente, sino ya soñar y seguir en eso. Entonces, básicamente yo me di cuenta que mi cuerpo somatizaba lo que mis emociones no podían gestionar. Entonces, después de esta intervención quirúrgica que tuve, yo me acuerdo el doctor me decía, ay, es que le podé el jardín. Entonces, básicamente me dejó virgen de nuevo. Pero la ansiedad tocó otra vez mi puerta, porque esto fue en marzo y en junio yo me fui de viaje con mi esposo, pasamos súper lindo, pero yo no tenía el anhelado positivo. Entonces, me generaba mucho malestar darme cuenta que mis amigas estaban embarazadas, que mis conocidas estaban preparando el baby shower. Y típico que te preguntaban también, ¿y el bebé para cuándo? Ay, eso es horrible. Eso es algo súper inapropiado. Es que además poco se habla de la culpa que sienten a veces tus amigas por contarte una buena noticia como, estoy embarazada, estoy esperando un bebé, sabiendo que tú estás atravesando por este proceso. Y eso es algo que no siempre se comparte. Exacto, es que son procesos solitarios también, y creo que es más por el miedo a que te juzguen o por el miedo al que dirán.
Entonces creo que... Y es súper fuerte porque yo creo que incluso para los hombres también es, especialmente aquí, tal vez tu marido como es de europeo es un poco más tranquilo de ese tema, pero hacen unas bromas súper inapropiadas. O preguntan. Yo recuerdo a mi esposo, porque nosotros no habíamos decidido ese tema, no lo habíamos tocado, era como, le decían, no sabes cómo hacer, no sabes cómo intentar. Familiares míos diciéndole eso. Oye, creo que van a necesitar ayuda para que les ayuden a empujar. O sea, unos comentarios súper sueces, o sea, ¿me entiendes? Entonces yo creo que como él medio fresco le resbalaba, pero yo creo que si alguien lamentablemente tiene un problema es súper inapropiado decirle ese tipo de cosas. Es verdad, la verdad es que me muero de la pena que pasaron por eso, en verdad tuvo que haber sido muy doloroso y un momento que por lo general es bonito compartir en pareja, que les haya causado tanto dolor a la vez y ansiedad, esto no me puedo imaginar. La verdad es que yo por eso te preguntaba anteriormente si tu esposo también se hizo revisar, porque algo que tampoco se dice justo por el machismo aquí, es que por lo general es la culpa de la mujer y a veces es el hombre. Y son pocos los casos que los hombres se hacen revisar. Entonces, de hecho, yo en mi research, antes de sentarnos aquí a conversar, he leído que de los problemas que existen de fertilidad, 1 de 3 son por la mujer, 1 de 3 es por el hombre y 1 de 3, o sea, el tercero es o los dos o por causas desconocidas. Entonces, en verdad, si hay problemas de fertilidad, es un tema de revisarse ambos. claro. Tu esposo, en tu caso, ¿cómo fue el proceso? Claro, o sea, yo empecé a investigar más del tema, porque aparte ya pasaron 2 años en mi proceso, ya endometriosis, lo que sea, supuestamente estaba ready. Y empecé a investigar y vi esto de que el aumento de infertilidad también es a causa de los hombres. Y obviamente como que sentí un relief, porque sentía el peso encima mío. Entonces dije, no, ahora sí, Reins, vamos. Vamos, ñaño, te toca chequear a Down Under. Entonces, bueno, yo sí fui donde el médico, me acuerdo clarísimo, y le dije, o sea, ¿por qué no le chequearon a él desde el inicio? Claro. ¿Por qué yo tuve que sostener sola esta... carga emocional? Exacto, esta era una culpa. carga emocional. Y mi marido me decía, mi amor, no te preocupes que yo estoy sano. Entonces, me acompañó, lo acompañé en el camino y realmente mi esposo no necesitó nada, pero el doctor nos recomendó como que un booster vitamínico, porque ya empezamos a hacer el proceso de pensar en un in vitro. Tuvimos un acercamiento con el doctor de fertilidad, me revisó y también por mi edad biológica. Me siento joven, parezco joven, Por favor. Obvio. pero ya tenía 35 años, entonces ya no estaba en la flor de la juventud. Entonces, con este diagnóstico previo de endometriosis, pólipos, el doctor nos sugirió el siguiente paso, que era un in vitro. Entonces, a él lo suplementamos. Pero dato curioso, yo me puse a investigar un montón y resulta que en las vitaminas que mi marido siempre toma hay ácido fólico. Entonces, los hombres también necesitan el ácido fólico. Entonces, para él fue como que un booster y realmente es así como iniciamos el proceso. Obtuvimos 7 óvulos, de los cuales 6 fecundaron y 3 llegaron al día 5. Y es por eso que siempre honro y llevo en mi corazón a mis 6 bebés. Aunque solo uno de ellos llegó a este plano para llenar nuestras vidas de mucho amor, de felicidad. Encontré una frase que refleja lo que yo siento y la voy a leer. No todos los bebés llegan en el primer intento, pero todos dejan una huella en el corazón. Y esa frase me toca el corazón porque soy madre de 6 almas. Qué lindo. Qué lindo. Yo he leído que del 12% al 15% de parejas no logran concebir después de 1 año de intentarlo. Entonces yo quisiera que, Deli, nos cuentes a quienes nos escuchan, ¿cuánto tiempo es normal intentar antes de preocuparse por la infertilidad? Y según tu experiencia profesional, ¿cuáles son las razones más comunes para que esto pase?
A ver, bueno, el tiempo depende de la edad a la que como que empieces a intentar. Si tú tienes menos de 30 años, normalmente tienes como que un año en el que tú puedes intentar, obviamente sin ningún tipo de anticoncepción. O sea, que el coitus interruptus, que eso no, nada. O sea, tienes que completamente dejarte de cuidar y durante ese año se intenta, porque de hecho si no tienes ninguna enfermedad, si eres completamente sana, solo hay un 30% de chance de que te embaraces en el primer año. Wow. Entonces no es tan fácil. A veces uno dice, no, pero esta chica se embarazó a la primera. Realmente no es tan fácil, o sea, es de lo que escuchamos, parece que fuera súper común, pero es del 30%. Y obviamente a medida que pasa el tiempo o la edad, va disminuyendo el porcentaje. Entonces hasta los 30 años dejamos que intenten solos un año, sin estresarse, todo bien. Hasta un año. Después del año, si no ha pasado, ya tienes que empezar a investigar. Y la investigación se hace a los dos. Ya. O sea, siempre se hace una investigación a la mujer, pero lo primero que se hace es un espermatograma. Ya. Porque ¿qué pasa si a ti te hacen miles de cosas y él no tiene espermatozoides? O son pocos, lentos O y amorfos. tiene dos por ahí amorfos, exacto, y no llegan, no son rápidos, se quedan ahí en el camino, entonces te toca, no sé, cambiar de pareja. O sea, es complicado, ¿no? Donante. Entonces, al principio lo que se hace es investigarles a los dos. O sea, eso es como que de primero un espermatograma y a las mujeres parte de los exámenes es esta histerosalpingografía que te hicieron, que es parte del trabalenguas, es parte de estos exámenes importantes. Ya pasado los 35 años, ya no se espera un año. Pasado los 30, perdón, se esperan solamente 6 meses a que tú lo intentes. Y pasado los 35 años, hay algunos de fertilidad, algunos médicos que te dicen máximo 3 meses. Y si no, en 3 meses no logras como que algo natural, ya se meten a hacer algún proceso un poco más complicado para que logres tener un bebé. ¿Por qué? Porque a medida que va pasando la edad se va complicando. Entonces no puedes perder un año a los 35, no puedes perder todo un año intentando y luego recién a los 36. Exacto. De hecho, yo he leído, igual de mi pequeña investigación, no es una investigación de TikTok, es una investigación real, que tú tienes, por ejemplo, unas probabilidades de quedarte embarazada antes de o sea, entre los 24 y los 30, por decirte, pero entre los 35 y 37, esas probabilidades se reducen a la mitad. Entonces, es impresionante cómo a veces dejamos pasar el tiempo, o las mujeres dejan pasar el tiempo antes de tomar acción. Claro. Sí, me encanta que Dianita comparta su historia y que Delita le complemente esta parte, porque siento que muchas mujeres nos vemos obligadas a investigar por nosotras mismas, a conocer más de nuestro cuerpo, cuando realmente yo creo que esto debería estar en serio en la educación básica. O sea, tú conocer como mujer tu cuerpo y saber a detalle tu ciclo, no saber las tablas de multiplicar. Te juro que el celular te va a ayudar. La raíz cuadrada. No sé, o tantas cosas, el binomio cuadrado, o cualquier cosa, pero saber, porque eres mujer y porque necesitas saber tu ciclo, y eso deberíamos saber tanto o más que casi por poco rebatirle al médico cuando vas, o sea, en serio, para conocerte a ti misma. Y la expectativa de la preconcepción yo creo que es algo súper idílico, o sea, todas pensamos, como dicen, que ya de una empiezas a probar sin cuidarte, si no tenías antecedentes tal. De una posición, de otra. Y ya. Por arriba, por abajo. Funciona rapidísimo. Bueno, por arriba no creo que te embaraces. arriba. Buena aclaración. Patas arriba tal vez. Entonces, la presión social se vuelve súper fuerte también cuando estás casada, y creo que todo el mundo espera que tengan hijos. Siempre, como tú dices, están preguntándote todo el tiempo, y eso también da una ansiedad a la pareja. Entonces, este tema del estrés yo creo que también contribuye mucho a que también, si empiezas a tratar y sientes el estrés, sientes la presión, como tú dices, mi reloj biológico, tienes todos estos factores que suman a tu estrés, además de factores externos, laborales, económicos, etcétera, ¿no? Entonces, en mi caso, yo pensé que tal vez podía tener problemas para concebir porque había utilizado anticonceptivos hormonales por más de 15 años de manera ininterrumpida. Entonces, qué golosa. Sí. Culpable. Entonces yo sí había sufrido de esos efectos secundarios que te hablaban, que decían, por ejemplo, que te da acné, que te aumenta el peso, que alguna vez te da sangrado. Todas esas cosas las había vivido. Entonces dije, ¿cómo no va a haber afectado esto? Pero bueno, en mi caso particular no afectó la fertilidad.
pero realmente me parecía súper lógico que podía pasar. Como les digo, fue una realidad diferente y apenas, digamos, nos empezamos a dejar de cuidar, que utilizábamos preservativo, ya de una pude concebir. Entonces, eso fue lo que pasó. Qué bestia, qué interesante, Andrea. La verdad es que a mí me pasó algo similar a ti. Yo en verdad siempre le he tenido pánico a los anticonceptivos porque en mi familia hay muchos casos de cáncer de mama y de útero. Entonces me han aconsejado que mejor no, porque como que tengo alta probabilidad que me dé algo. Entonces, bueno, pero sabes que yo también por alguna razón también pensé que tenía 1.000.000 tiempo cuando quería empezar a intentar. Le pregunté a familiares y amigos cercanos como que más o menos un promedio, y yo no sabía esto de las edades que dices tú, Deli. Yo más bien solo pregunté como que, ay, ¿tú cuánto tiempo te demoraste? Así como por saber. Y más o menos sacamos un promedio de 6 meses. Entonces, la verdad que saber eso nos ayudó bastante como para relajarnos y no estar como que pensando en, ya, tiene que ser de una, sino como que dijimos, bueno, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Entonces, lo que empezamos a hacer fue, dijimos, chuta, pero eso cuesta, entonces llamemos al broker de seguros. Después nos vamos a quedar en la quiebra. Entonces, como que eso literal fue lo primero que hicimos, como que llamar al broker y decir, ve, queremos cambiar el plan, queremos un buen plan, nos reunimos y todo. Y de ahí hicimos algo similar a lo que tú decías, fuimos al ginecólogo como para que me revise y justo eso como para ver si en verdad tenía algo. Antes de intentar, como que quería saber que estaba todo bien. Y por suerte me dijo que sí, lo único que me dijo es que me aconsejaba que antes de empezar, al menos 3 meses, comience con el ácido fólico. ¿Solo tú? Solo yo, Después me enteré que los hombres también deberían tomar. Claro. Y justo como que parece interesante que lo hayas dicho, porque en verdad, pero por lo general no todos los ginecólogos lo mencionan o recomiendan. Me parece raro. Pero sí, solo yo. O sea, los hombres no deben tomar ya durante el embarazo. ¿No? Antes, sí. Durante el embarazo ya no prenatales. Claro, creo que nos confundimos antes. Pero después, durante el embarazo, solo las mujeres. Claro, no, o sea, esto antes, o sea, 3 antes meses de antes. intentar. 3 meses antes de intentar. Entonces, pues, digamos, hubiera sido útil, pero no lo hicimos. Solo yo me preparé 3 meses con ácido fólico y luego me enteré que en verdad existe algo que se llama la epigenética y que para que eso esté como a tu favor y a favor del bebé, sería mucho mejor que te prepares de 6 a 12 meses antes de quedar embarazada. Entonces, eso sí quería preguntarte, Deli, que nos comentes un poco más sobre el tema y cómo ayuda o cuál es el efecto o el impacto en la pre y en la concepción. Sí, bueno, la epigenética es algo así como, bueno, suena como bastante nuevo, pero es como lo que, ¿cómo explicarlo más fácil? Es como tú puedes transmitir ciertas incluso enfermedades o factores de riesgo a los bebés por condiciones que tú tenías antes del embarazo o durante el embarazo. Entonces ya no existe solamente la genética de, voy a poner un ejemplo, supongamos que alguien tiene diabetes, antes de estar embarazada ya tenía diabetes, en el embarazo es muy probable que tú le transmitas esa posibilidad a tu bebé. Pero si no tenías el antecedente, se supone que sería medio ilógico transmitirle o pasarle eso genéticamente al bebé porque yo no tenía diabetes antes. Pero ahora sabemos que si durante el embarazo, o como tú dices, meses antes, yo empiezo a tener problemas con el azúcar, resistencia a la insulina, o en el embarazo hago diabetes gestacional, que se supone se cura después de que se acaba el embarazo, esa condición es como que se graba en los genes del bebé. Entonces hay ciertos factores que se graban en ese momento y lo que pasa es que el bebé después tiene chance de hacer diabetes cuando sea adulto, cuando sea joven. Entonces ya sabemos que no hay solamente factores que se pegan por genética, sino también existe la epigenética, que es como cosas que se van grabando previo al embarazo hasta un año antes y durante la gestación
que se pueden transmitir a los bebés. Por ejemplo, la obesidad. Por eso ahora molestamos tanto a las pacientes embarazadas. No subas tanto de peso, cuídate. Y no es tanto por estética, es por salud. Porque el subir mucho de peso en el embarazo, por ejemplo, te ayuda a que tengas diabetes, preeclampsia, etcétera. Y así no haces ninguna de estas cosas, el bebé tiene chance de nacer y cuando sea niño, adulto, joven, puede hacerse obeso. Qué interesante. Porque tú adquiriste demasiado peso. Entonces hay algunos factores que aún la epigenética tiene un montón de investigación por delante, pero ya sabemos que sí, aparentemente hay riesgos que no son adquiridos genéticamente, pero sí por exposición. Entonces, a mí lo que me llamó la atención es que supuestamente si tú le haces un buen ambiente, ya, o sea, durante este tiempo, le reduces, o sea, como que, bueno, mejor dicho, le aumentas la calidad de vida cuando el bebé sea adulto. Exacto. Y todo por la gestación. Entonces me pareció súper interesante. Yo digo, ¿por qué nadie habla del tema? ¿Por qué los ginecólogos no se enfocan en eso si es tan importante? Sí, bueno, tal vez creo que falta un poco más de información o explicártelo así como más claro, ¿no? Porque lo único que uno dice es cuídate, no subas de peso o no comas tantas dulces, no te estreses. Y uno dice, bueno, será por el bebé, pero no solamente es por ese momento del bebé, sino por a lo largo de la vida. O sea, cuando ya están grandes o son adultos sí les puedes generar algunos problemas. Bueno, mi historia no es tan profunda como la suya, pero en mi caso nosotros no lo planeamos. Ya íbamos 7 años casados y yo nunca había tomado anticonceptivos hormonales. Siempre fui súper regular con mi ciclo y más o menos trataba de mantenerme saludable en general. No tenía vicios, al menos no tan graves. Conocidos. No conocidos. Y ahora que lo pienso, creo que eso también es parte de la preconcepción, o sea, cuidar tu cuerpo, como decían, incluso cuando no estás buscando quedar embarazada. Entonces, aquí creo que las mujeres deberíamos hablar más de eso entre nosotras, no solo cuando queremos ser mamás, sino mucho antes, porque conocer nuestro cuerpo debería ser una prioridad siempre, incluso cuando no estás buscando un bebé. Kelly, por eso yo les decía que había leído en algún lado que la fertilidad es sinónimo de salud también. Ajá. Sí, totalmente. Y en esto yo quería preguntarte, Delia, ¿cómo crees tú que deberíamos prepararnos para mejorar las probabilidades de quedar embarazadas? ¿Con cuánto tiempo de antelación? Y si es que esto aplica para hombres y mujeres. Sí, bueno, aplica para los dos, ¿no? La idea es tener, bueno, esto va a sonar así como muy cliché, muy típico de hay que hacer ejercicio y comer sano. O sea, sí es cierto que hay que mejorar como que la calidad de vida, pero también hay que controlar ciertos factores. Ahora algo que pasa muy frecuentemente es esto del síndrome ovario poliquístico, que ahora como que se diagnostica un poco más y hay un montón de casos de estos. Hay gente que dice, no quiero usar anticonceptivos, esto porque escucho aquí que hay muchos miedos y hay algunos que son fundamentados, otros tal vez no tanto. Pero el hecho de cuidarte a usar los anticonceptivos o lo que te mandan para el control de ovario poliquístico, por ejemplo, es súper bueno porque si tú no controlas eso a tiempo y lo dejas pasar porque dices, no me importa el acné, no, y si no menstruo tampoco importa, no es normal. Entonces, hay gente que dice, no, yo vivo feliz sin menstruar o no me importa el granito que tengo ahí, pero no está bien. Cuando no menstruas, no ovulas. Entonces, si pasas muchos años en esa condición y en algún momento se te ocurre ser mamá, pues se va a complicar mucho más. Entonces, sí hay que cuidar de la salud, como ustedes dicen, hay que hacer controles regulares, chequearse, como que estar pendiente un poco más de uno mismo, ¿no? De cuidar el cuerpo, o sea, como dicen, no ir al médico solamente cuando estoy enferma, sino hacer mis controles regulares para saber que yo estoy bien, me estoy cuidando. Para seguir sano. La otra obviamente es del ejercicio, tratar de no subir tanto de peso, tratar de comer sano, o sea, las recomendaciones que todos sabemos. Y esto va tanto para hombres como para mujeres. Pero cuando se tienen muchos hábitos como perniciosos, como diríamos, claro, las cosas se complican un poco. Pero es así, Delita, o sea, por ejemplo, me invento el consumo de tabaco constante, y seguramente el consumo de drogas, el consumo de alcohol. Cuéntanos un poquito más de eso. Sí, las drogas y el tabaco bajan, por ejemplo, en los hombres bajan muchísimo la carga espermática. O si tienen carga espermática son súper lentos. O sea, tienes un montón de espermatozoides, pero ninguno se mueve. Lentos, y pocos y amorfos. Exacto. Y en el caso de, por ejemplo, las personas que consumen
En el caso de las personas que consumen ansiolíticos, por ejemplo, ¿ese tipo de medicamentos pueden afectar también a la salud reproductiva o no? En realidad, no. A los ansiolíticos y estas medicaciones no afectan directamente, por ejemplo, la calidad de ovulación o la cantidad de espermatozoides que tenga un hombre. En realidad, realmente no. Más son los, digamos, como que, como les decía, malos hábitos. Porque yo tengo un montón de pacientes que tienen trastornos, por ejemplo, ansiedad, depresión, y toman medicación y se han quedado embarazadas tranquilamente. Ahora, claro, en el embarazo estas condiciones pueden empeorar, hay que cambiar medicación, o sea, siempre como ya sabemos que ese tipo de cosas se toman en serio, las enfermedades mentales. Y con respecto al tema del celular, por ejemplo, que yo había leído que si los hombres se ponen el celular en el bolsillo también afecta para La calidad. la calidad de los amiguitos. Bueno, digamos que eso no tiene así como estudios súper comprobados. Sí hay artículos que no son estudios necesariamente que se hayan hecho en una población suficientemente grande como para demostrarte que eso es como un hecho. En medicina siempre nosotros para darte una recomendación necesitamos estudios en donde no sean 10 personas a las que les pasó eso, sino a un universo bastante grande como para decir, no, sí, mira, sí es un factor como determinante. Ajá. Si son 10 personas o 5 a las que les pasó, es como que mala suerte. Y además, o sea, que tienes la sospecha, porque tampoco es tonta la idea, o sea, podemos tener radiación de un montón de lugares que pueden realmente interferir en la fertilidad tanto en hombres como mujeres, pero no tenemos así como un artículo que te diga, mira, el celular tienes que ponerlo lejos. Es obvio que esto tiene un montón de ondas, frecuencias que no deberían estar cerca ni de tu cabeza tampoco. O sea, eso que pongas al lado del celular a dormir, no creo que no sea muy saludable. Pero no hay algo específico que te diga no se pueden poner el celular en el pantalón. Otra cosa que también me parece interesante aclarar es esto de los anticonceptivos que usaron por años. Como decía Andreita, tenía full miedo, pero a la final pues no pasó nada de eso. Con el hecho de los anticonceptivos hay un problema, y es que los anticonceptivos no son realmente así como tan culpables de la infertilidad como la gente lo dice, porque igual encontrarás artículos, pero hay que ver qué evidencia tienen. Tenemos los estudios por años en donde tú sabes que los anticonceptivos no te dejan infértil. O sea, no hay uno en serio que digas, no, en estas 1000 mujeres pasó esto y hay que prohibir. Si ustedes se dan cuenta, los médicos siempre decimos, no te olvides la pastilla. Así hayas usado 15 años, no te olvides porque te vas a quedar embarazada. Y si ese no es tu plan, no es buena idea. Claro. Si nos seguimos preocupando es porque los anticonceptivos no te dejan infértil. El pequeño problema es el tiempo de uso y a la edad a la que quieres quedarte embarazada. O sea, si ustedes se dan cuenta, más del problema es la edad. Ahora las mujeres es como que postergamos mucho la parte de la fertilidad también. Sí. No es el único Por factor, el tema pero profesional. Exacto. O sea, yo en mi caso, cuando yo era joven y golosa, todavía rogándole a Dios que me salga negativo. ¿Y ahora? Y después pasado unos 30, pidiéndole a Dios que me salga positivo. O sea, claro, es que ahora todo es como, yo me quiero embarazar, pero cuando acabe esto, cuando acabe la maestría de esto, cuando me vaya de viaje de esto, después lo pienso, cuando tenga la casa. Entonces, postergamos tanto la maternidad que a la final el anticonceptivo no es tanto el problema, sino tu edad. O sea, sí, claro, si yo tomo anticonceptivos desde los 20 años, pero se me ocurre embarazarme a los 38, capaz no son los 18 años que tomé los anticonceptivos, sino que a los 38 ya se te complica. Y más aún si pasas más de los 40. Entonces, y hay un montón de gente que pasó a los 40 recién tiene como esa idea de, ahora sí quiero tener un bebé. Entonces sí se complica. Ahora, para eso sí les recomendamos, por ejemplo, si tienes 30, 31 y dices, yo no quiero tener bebés de aquí en 10 años. Congelar. Y no tienes ni por aquí, congela óvulos. Exacto. Ahora una tendencia, yo al menos les recomiendo un montón, porque esto de que las mujeres queremos ser profesionales y queremos tener más cosas, está bien, pero a la par te toca preocuparte del reloj biológico. Entonces, para que pierdas de ese estrés, el guardar óvulos es una buena opción. Entonces, guardas, tus óvulos están de 30 años, jovencitos, exacto. Y ya pues ya es una preocupación menos, por así decirlo. Exacto, porque en mi caso yo no sabía. Estaba enfocada en trabajar, crecer profesionalmente y
no me había dado cuenta de que era tan importante. Si yo hubiese sabido, seguramente hubiese congelado mis óvulos, pero no tenía no esta lo información. consideras. Nunca se me pasó por la No mente. tenías este podcast. No tenía mis amigas. Es que aún es un poco un tabú eso. Sí, O sea, sí. hay gente a la que le dices eso y dices, sí, pero ¿cómo me voy a embarazar después si no tengo pareja igual? ¿Cómo voy a ser madre soltera? Pues es una decisión súper complicada también. Pero es una opción que tienes ahí por si tú quieres a la final ser mamá y cuando Exacto. lastimosamente se te ocurre, tienes más de 40 años, estás como un poco complicada, ¿no? Así Es una que opción. si tienes una amiga que está postergando su decisión de ser mamá, pásale este podcast para que congele sus óvulos y considere esa opción dentro de su plan de vida. ¿Sabías que el amor más grande está en los momentos más pequeños? Comparte un instante especial con Galletas de Amor y disfruta tu sabor de siempre ahora con nueva imagen para convertir cada momento en algo especial. Amor está en cada detalle. Sacada ya, Maye. Bueno, continuando con nuestro bloque de expectativa versus realidad, vamos a hablar del momento de la concepción. Entonces, Diani, cuéntanos tu experiencia con la implantación. Bueno, mi concepción se llevó a cabo con mucho amor y algo de ciencia, pero quizás escogí un momento de mucho estrés. Sin embargo, siento que así lo quiso Dios. El primer intento de implantación fue en octubre del 2022, con embriones frescos. Es importante mencionar que al tener embriones frescos, embriones, uno puede optar por implantarlos en fresco o congelarlos. Entonces yo me implanté 2 frescos con los puntajes de 8 y 10. Y felizmente llegó el anhelado positivo. La felicidad me duró solo 8 semanas, ya que perdimos a los bebés. Y puedo decirles que fue un momento muy triste en mi vida, pero también uno de los más amorosos, porque me sentí sostenida por Dios, por mis seres queridos, aunque lamentablemente mi marido estuvo fuera del país. Ay, Dios. Ay, no. Coincidió que él tuvo un viaje a Holanda y yo tuve la pérdida de los bebés. No hubo latido. Estuve en un hospital privado con atención de primera, sí, pero con el corazón roto. Es difícil superar una pérdida, pero hoy agradezco a esas almas que me mostraron el camino hacia una vida plena, en paz y con mucho amor. Esta pérdida me llevó a replantearme mi vida profesional, a querer vivir sin cortisol en mis venas y a disfrutar del presente priorizando el bienestar. Nuestro médico de fertilidad nos recomendó esperar 4 meses, pero esta vez guardaríamos el proceso en intimidad. Teníamos una última esperanza, mi embrión congelado con puntaje de 9. Desde el momento en que regresó a su nido, supe que era una niña. Esa energía femenina me hizo replantearme muchas cosas, sobre todo en mi ámbito laboral. Mi alma me decía que renunciara a mi trabajo, del que vivía enamorada 8 años. Pero Dios, por otro lado, me susurraba que esperara. Así que esperé 2 semanas. Y felizmente me invitaron a irme de la empresa. Me invitaron a salir. Todo se alineó para vivir en un embarazo en armonía. Hoy con mi pequeña en brazos, miro hacia atrás y sonrío, porque el camino estuvo lleno de espinas. Pero cada paso me llevó al destino más dulce, el ser madre. Y si algo he aprendido es que hay que soltar y confiar en Dios, porque Él siempre nos cuida las espaldas. En mi caso realmente fue diferente, pero Dianita, realmente tu historia, cómo me conmueve, tus palabras son llenas de sinceridad, me llegan al corazón, porque sé cómo era, sí, ahora que te escucho tu anhelo, pero le conozco a tu bebé y qué sueño cumplido. Solo puedo decir eso, me lleno los ojos de lágrimas, pero es lindo.
bello realmente conocer tu historia. La mía fue un poco más banal, digámoslo así. Estábamos de viaje, fuimos a Europa y teníamos planificado al volver más bien hacernos los exámenes para ponernos empeño en la situación. Y bueno, yo ya empecé a no dormir bien, tenía un día de retraso y dije, es recién llegada, debe ser por el cambio de horario. Jet lag. El jet lag. Tengo un día de jet lag. Pero fuimos a un mercado en Zaragoza y apenas íbamos a entrar en un olor a marisco, y yo odio los mariscos y no podía aguantar. Le dije a mi marido, esto me da asco, me da ganas de vomitar, no aguanto entrar. ¡Hostia, tío! Hostia. Estas patatas. Pero no, luego fuimos a Barcelona y yo ya estaba preocupada porque yo soy súper regular y era mi tercer día sin que haya menstruado. Entonces dije, me voy a hacer una prueba. Él me decía, estás loca, ¿qué va? Y entonces me fui, me hice la prueba y dio positivo. Y él me dice, no, debe ser algún error, eso no es posible. Yo, no, esto sí es, o sea, yo sí he leído, esto es 99%, aquí dice, la letra en chiquita. El código. Pero no, nada, en negación, ¿no? El blanco falta de debe ser, confianza. Ajá, por favor. Sí, Pero bueno, yo dije, no, me voy a hacer una segunda prueba, entonces compré otra prueba, pero esta decía ya las semanas en las que te podías supuestamente haber estado embarazada. Entonces, ya caminando, me dio ganas de hacer pipí, fuimos a un lugar donde era así, qué bestia, que no podías casi ni entrar, y había un baño, pero enano, muerto de calor, ahí mismo saqué, hice la prueba, salgo, y le digo a mi marido, sí, y el man se pone pálido. Me dice, no puede ser. Yo, ¿cómo que no puede ser? Ya aquí dice que sí. ¿Qué parte no entendiste? Entonces, bueno, él como que estaba en negación y tanta cosa, y yo le dije, no, sí es. Y me dice, no, como que él no entendía, como que le hablara en otro idioma. Yo realmente ahí sí me sentí mal, como que me resentí, y dije, o sea, pero si tú sabías que esto podía pasar, o sea, dice, sí, pero ¿y ahora qué hacemos? ¿Cómo que qué hacemos? ¿Tener? O sea, ¿qué crees que ahorita hay otra opción? No. Entonces fue como que fuimos caminando y él ahí fue asimilando y llegamos a una plaza y yo ya estaba súper mal porque ya me sentí mal, o sea, que él como que lo tomó no de la manera que yo esperaba. Como en las películas. Y literal llegamos a la plaza y bueno, había música, burbujas y todo, y él también ya se puso como sentimental. Me dijo, no, sí, esto es hermoso, sí, qué lindo, y bueno, ya vamos a ser papás y qué lindo. Y bueno, ahí sí fue como una película porque había una música hermosa, llegaba un sol y estaban burbujas que alguien botaba. Bueno, entonces yo dije, esto sí hay que tomar en foto, y tenemos la foto ahí los dos llorando con los ojos. ¿En serio? ¿Qué turro? Yo estaba en pijama. Pero estoy diciendo que toda la anterior parte tú me olvidas, oye, yo sí la recuerdo. Esa fue la historia. Y Delita, bueno, conversando de las cosas, por ejemplo, esta vacación nos ayudó con el estrés y todo lo demás, digámoslo así. ¿Tú qué piensas de el estrés y el estado de ánimo? ¿Cuánto afecta a la posibilidad de quedarte embarazada? Un montón. O sea, sí afecta muchísimo. Porque como decían antes, es como tener niveles de cortisol altísimos también bloquea la ovulación. O sea, eso ya es, eso es todo científico. Entonces te bloquea la ovulación y no vas a tener un bebé. O sea, no te puedes quedar embarazada cuando tienes el estrés al máximo. Y cuando estás, por ejemplo, en procesos tan complicados de no poder tener bebés, y tienes que planear las relaciones sexuales, tienes que decir, bueno, voy a tener relaciones hoy, pasado y mañana a las 7 de la noche, entonces por poco le sacas del trabajo y le dices, vente ahorita que estoy ovulando. Como árbitro, a ver, exacto. Desnúdate. Ahorita. Agáchate. Esclavo. Claro, deja tener la parte romántica, como decías, y todo pasa a ser como una tarea. Entonces, ya no es tan agradable como que entre pareja, porque dices, no, o sea, la idea era otra, que pasar un momento súper chévere de conexión, y eso al final se va perdiendo porque tienes que planificar. Tal vez para nosotras, no sé si los hombres, como que dirían. Pero sí les duele. Si tienen sentimientos. O sea, es como usarles, ¿no? Obvio. Es como usarles, decirles, a ver, a las 8:30 tienes que estar aquí porque estoy ovulando. A ver, ahorita muérete. Claro, eso me pasó a mí. O sea, yo llegué al punto de comprarme esos test de ovulación. Y era pandemia.
Entonces, imagínate, yo buscando. Imagínate. Imagínate, ¿no? Y yo buscando, y resulta que el señor que vendía los test era mi vecino. Y yo subiendo, bajando. Y yo, por favor, véndame. Porque en realidad yo ya Pero es que no la sabía pandemia qué era un modo pensar. anticonceptivo, o sea, yo creo que todo el Sí, ambiente era un claro, poco yo sí quería, anticonceptivo, más o bien sea, pro. era pro, pero para mucha gente era anticonceptivo. ¿Qué pasabas también. haciendo en la pandemia? Chuta, trabajando. Se embarazaron un montón en la Obvio, pandemia. ¿de verdad? Yo creo que en claro. cambio no tenían nada que hacer y ya. Pero sí era como que un deporte más que un placer. Sí, sí, Y pero... eso que a mí siempre me ha gustado, if you know what I mean. No, sí, pero el problema es ese de los horarios, decir este día sí, este día no, a esta hora. O sea, cuando están ya en un proceso de fertilidad al principio, como que te toca planificar, no es tan simple. No. Y les cuesta mucho más a las mujeres embarazarse de esa manera, porque tú estás Sí, en la mente claro. de ya tiene que salir positivo, tiene que salir Es que positivo. la gente Y cuando también- menstruas, es como que Es se te horrible. va el alma al piso. O sea, Es dices, no, horrible. ya. A mí me pasaba eso. Es una frustración Que me venía mensual. mi mes y ya no me gustaba. O Claro. sea, estaba enojada porque yo quería estar embarazada. Entonces me Porque sentía además mal. te enojas con tu cuerpo. Exacto. Y eso que es un indicador, digamos, de salud, empieza a ser Se vuelve una un- cosa que odias o que rechazas. Exacto, eso me Y pasaba. eso todo el solamente tiempo. tiende a empeorar. Entonces, por eso embarazarse en esas condiciones sí es bien complicado. O sea, incluso cuando ya entras en el proceso, es bien complejo. Y la gente típico te dice, olvídate No, pues, y pasará. O te dicen, no te estreses, puta, no se me había ocurrido. ¡Qué buena idea! Gracias. ¿Qué es? Si no me decías, ni idea. No, pues. No, pues gracias, Gracias. por tu aporte. Sí, es bien complicado. Por eso eso de darles la recomendación inicial de tienes un año, no te estreses, sirve del primer Ajá. año, tienes un año, viaja, ten relaciones cuando quieras, o sea, eso ayuda porque hay gente que no sabe y Claro. piensa que al mes se va a quedar embarazada. A mí me ha pasado, llegan a los 3 meses a la consulta, doctora, soy infértil. No No. puedo. Hace 3 meses no me cuido y nada. Síguele intentando unos 9 mesecitos más a ver qué pasa. Claro. Porque tienes un año, o sea, depende de tu edad, pero tienes un año de como que de chance para De que eso comodín. Ujú. El suceda. comodín. De comodín. Qué risa. Sí, eso justo yo mencioné anteriormente, que a mí me ayudó justo a bajar el estrés y porque yo sentía que tenía bastante tiempo desde que empecé. Entonces como que para mí fue súper relajado el Ujú. proceso. Y más bien mi historia es un poco más corta y creo que chistosa. Pero como mencioné, yo me preparé 3 meses con ácido fólico y empecé a cuidarme, como que a alimentarme un poco mejor y todo eso. A los pocos días, mi gato que dormía en los pies de mi esposo comenzó a dormir encima mío, encima de mi barriga específicamente. Y como que me empollaba y se daba las vueltas y se acostaba. Y yo como que, ay, qué lindo, ahora me quiere más a mí. Como que eso es lo que yo le decía a mi esposo. Y yo soy una persona súper regular con mi periodo. Entonces, de la nada como que cuando me tenía que venir a la regla, o sea, a los pocos días, creo que a la semana y media, no sé, no me vino. Entonces ahí, con esto del gato que comenzó a dormir encima mío, dije, ahora me fregué, estoy embarazada, no estoy lista. Entonces como que sin hacerme prueba ni nada, abrí una botella de vino y le dije, esta es para mí, si tú quieres ábrete otra, pero esta me la voy a bajar yo solita toda porque ya no voy a poder volver a tomar. Y al día siguiente, como que fuimos a la farmacia, me compré la prueba, justo lo que dice Andre, que te dice más o menos cuánto tiempo, y me salía de 1 a 2 semanas, o sea, como que ahí. Hostia, ya. Ajá. Y entonces le digo, 2 no, horas. vamos, sí, entonces le digo a mi esposo, nos vamos ahorita al ginecólogo. Entonces, como que llego donde el ginecólogo y me dice, pero, ¿y cuándo fue tu última menstruación? Y no sé qué, y me dice, pero tienes un día de atraso. Me dice, ¿estás aquí con un día atrás? Y yo, sí, pero yo estoy segura, ya me hice la prueba, y mi gato, entonces le comencé a decir, mi gato, Michi. ya sabe que estoy embarazada porque comenzó a dormir encima de mi barriga y se me ríe y me dice, eres la primera paciente que viene con un día atrás. Y yo dije, no, por favor, hágame un eco. Y yo, como que, bueno, cascarrabias, me hizo el eco y hacía zoom y me dice, bueno, ahí está tu puntito de pimienta. Pero me dice, no digas nada, como que espérate y ya después como que veamos qué pasa. Y yo como que ya salí ahí toda emocionada. Y realmente como que también salí como angustiada porque yo juraba que, te digo,
pensé que iba a tener full tiempo. Porque pero me había tomado una botella de vino. A pesar de mi alta sospecha. Claro, pero bueno, entonces realmente por suerte fue un proceso un poco más, o sea, menos angustiante. Fue la primera concepción que tuve y fue a término por suerte, o sea, no tuve que hacer más. Pero bueno, yo, Daily, te quería preguntar, ¿cuántas pacientes han ido a tu consulta con un día de atraso? ¿Y cuántas pacientes te han comentado acerca de si un animal les dijo que estaban embarazados o no? Porque yo te juro que mi gato, todo el embarazo, durmió encima de mi barriga. O sea, fue algo súper bonito, pero también me daba calor al rato. Entonces, como que no sé si hay perros y gatos que también te digan, oye, mira, como que estos huelen. O sea, no sé. Sí, bueno, eso sí puede pasar. Son animales, perciben más que nosotros, son más sensibles, exacto. Bueno, con un día de atraso sí me han llegado algunas pacientes, son pocas, muy pocas. De hecho, me han llegado hasta sin atrasarse ya. O sea, supuestamente les va a venir la regla y me dicen, no, yo sé que estoy embarazada. Pero si a uno te toca menstruar, pero yo sé que estoy embarazada. ¿Y sí? Sí me ha pasado, sí. Sí. Wow. O sea, hay gente más sensible que otra. Hay otras personas que no se dan ni cuenta, ¿no? Llegan a los 3-4 meses a hacerse chequeo ginecológico. Y tú, exacto, haces el eco y el huevo saludando. Justo así, te iba a preguntar eso. O sea, tienes pacientes, me imagino, que llegan con su periodo, digamos, regular. ¿Y por qué pasa esto? Bueno, eso de que cuando están embarazadas como que sigan menstruando, son como casos raros. Las primeras semanas de embarazo, hasta las 12 semanas, puedes tener sangrados como, se le llama sangrados de implantación. O sea, como que cuando el bebé se está implantando en el útero, no en todas las mujeres pasa, pero en algunas sucede que tiene sangrados y para mala suerte o buena suerte pueden ser periódicos. Entonces la gente lo único que dice es, mi regla como que ha cambiado, ha variado, pero sigo menstruando. O, por ejemplo, ¿qué pasa cuando tienes a alguien con, no sé, con anticonceptivos o alguien que no menstrua? Digamos que tiene un implante, no sé si han escuchado del implante anticonceptivo. El implante te deja sin regla. Entonces tú estás acostumbrada a no ver regla nunca. Entonces, ¿cómo te das cuenta que estás embarazada? No hay chance. Entonces, me han llegado pacientes que menstruan, otras que no, pero sí puede pasar por sangrados de implantación y ya cuando van pasando las semanas por algún problema placentario. Entonces tienen sangraditos y asumen que son reglas irregulares o asuman que es la regla, que es la menstruación. Pero sí pasa. Y lo de los animales que decías no es loco. No es para nada loco. Lo de los gatos, los perros sí sienten. Eso que, por ejemplo, yo cuando estaba embarazada me pasó lo mismo. Mi gato no es tan mimoso y de pronto quería solo estar encima de mí. Entonces siempre era encima de la panza. Le decía, quítate, me ahogas porque ya es grande y es gordo. Te da calor. Y venía y se sentaba encima y le decía, quítate, y se acurrucaba al lado y ronroneaba. Yo decía, le pasa algo. Entonces yo decía, ¿qué tal? Entonces, claro, acto seguido ya no me bajó. Entonces dije, creo que sí. Bueno, la próxima que alguien esté embarazada, coja un gato para ver si le pasa. Y nos cuenten en los comentarios. El pulpo Paul de los úteros. Nos cuentan en los comentarios cuántos gatos sienten el embarazo. Cazón quitado. Y antes de empezar con nuestro siguiente segmento, si te está gustando este podcast, suscríbete, síguenos en Instagram, nos puedes encontrar como Sacadas la Madre. Entonces a este segmento le vamos a llamar A Calzón Quitado. A ver, André, cuéntame, ¿cómo sabías que estabas lista para ser mamá? Qué pregunta. Bueno, fue un trabajo realmente largo de terapia, porque fui donde mi psicóloga por otros temas y bueno, terminé como verbalizando y analizando todos mis anhelos y deseos más profundos, y a partir de eso vi que mi vida y la de mi esposo estaban un poco estancadas. Entonces, como parte de eso había este deseo inconcluso de mi parte que yo quería ser madre, y eso fue la parte de verbalizarlo y decirle a mi esposo. No tuve que hacer mucho para convencerle, y él como que al principio estaba indeciso, pero dijo, bueno, y ya. y bueno, digamos, las partes que nadie te cuenta son que hay muchos factores que consideras dentro de esa ecuación.
O sea, obviamente tener la pareja, la persona que va a aportar. Pero hay factores económicos, de estabilidad, de sentirte madura, sentirte estable, y para mí fue esa parte. Y bueno, Delita, ya para suavizar un poco el tema, que hay algunos mitos sobre este tema, algunas personas nos han preguntado que si se puede escoger el sexo del bebé, o si se puede hacer una dieta o alguna cosa para escoger el sexo del bebé. O apuntar al pichincha para que salga niño. Terminar arriba o abajo. Bueno, sí hay algunos mitos con respecto incluso a posiciones sexuales, que si haces una posición tienes más chance de tener una mujer, que si la otra es Por varón. delante o por Detroit. Así no hay cosa. No, así no hay cosa. Solo por delante, por delante. Por ejemplo, existe el calendario, el horóscopo chino. Entonces, con el horóscopo que hablo, con el calendario chino. En el calendario chino tienes meses y días en los que te dicen que tú puedes intentar tener mujeres. Por ejemplo, de febrero a marzo te dicen mujeres. De no A sé mí qué me fecha que hicieron. es. A mí me hicieron, pero se supone que en el calendario chino salía que era mujer y fue hombre. Y yo la verdad no creía en el calendario chino, pero luego mi peluquera me dijo que sí era cierto. Y ahí yo dije, de ley, entonces es mujer. Y nada que ver, no me funcionó. Sí, o sea, se hace, por ejemplo, lo del calendario chino y lo de la dieta, de que si comes más frutas, o por ejemplo te dicen come más dulce, menos sal, más cítricos. Realmente son mitos, pero a veces coincide. O sea, a veces coincide. Hay bastantes coincidencias con eso de que sí está en tal mes y comí solo cítricos, salió hombre o lo que sea. Entonces, sí, pero realmente, o sea, de manera científica les puedo decir, no hay algo así como, sí, de ley, si es en esta fecha que dice el calendario chino y si te comes solo limón por poco va a pasar. Puedo equivocarme, porque no hay así como algo súper real al respecto, pero hay veces en las que coincide. Sí, coincide. ¿Cómo supe que quería ser mamá? A ver, mi esposo y yo siempre supimos que queríamos ser papás, eventualmente, pero nunca lo planeamos. Y uno siempre tiene esa idea, justo que como conversábamos, de que te casas y luego ya te trabajas, te estabilizas económicamente, tienes un departamento, una casa, y luego decides tener hijos. Entonces, en verdad, uno nunca está listo para tener hijos. Y la vida no siempre funciona así. Entonces, en nuestro caso, como que lo íbamos aplazando, decíamos ya el próximo año, tal vez el que viene, y mejor el siguiente. Entonces, nunca terminábamos de tomar la decisión, porque uno cree que mágicamente se va a sentir listo y preparado para ser mamá o papá, y esto no siempre pasa. Entonces, esto sí tienen que saber que nunca está 100% lista, siempre va a existir ese miedo, esa duda, pero pasa cuando tiene que pasar. Bueno, yo siempre supe que había nacido para ser mamá. Desde niña jugaba con bebés y crecí rodeada de una familia grande. Luego me gustó jugar con bebotes. Pero antes de encontrar el amor verdadero tuve que besar muchos sapos. Finalmente mi camino se cruzó con una hermosa alma que no solo llenó mi presente, sino que despertó en mí el anhelo de crear un futuro juntos. Desde el primer momento siempre supe que quería que él sea el padre de mis bebés. Ay, qué lindo, la verdad yo me siento igual. Yo amo a mi esposo y después de estar 10 años juntos decidimos también como que casarnos y después tener un bebé. Y creo que acertamos, también nos demoramos un poco. Claro, como que lo único es que el tener bebés después de 30 sí es mucho más cansado, sí es mucho más sacada la madre. Y eso también como que quería preguntarte, Deli. Yo recién me entero que a los 35 ya es considerado un embarazo geriátrico. Entonces, yo no puedo creerlo porque siento que, o sea, que me parece muy temprano. Pero eso es mala palabra. No, pero es que ahí te hacen, o sea, como que te ven la edad y te tienen que hacer como que diferentes exámenes y cosas. Entonces, eso sí quería preguntarte como que, ¿cuáles son los cuidados para una mujer que geriátrica? Exacto. La segunda juventud. Exacto. ¿Cuáles son? O sea, sí me interesa saber, porque, bueno, estoy dentro de ese rango ahorita, entonces, ¿me ayudas? Sí, ese término es bien grosero, ¿no? O Sí. sea, antes le decían embarazo de mujeres dañosas y ahora lo cambiaron a geriátrico, peor. O sea, no. De tercera edad, algún suena, hombre. o sea, Algún hombre. Debe ser. La idea es que sí, pasado los 35 años, siempre hay más riesgos porque tienes más chance de generar todas estas enfermedades
que aquejan el embarazo, de la preeclampsia, de la diabetes, tienes más chance de tener problemas en sí de placenta y otras cosas más. Entonces, tienes más cuidados, los médicos hacen controles a veces más seguidos, te dan otro tipo de medicación, te aumentan un tipo de medicación, por ejemplo, para prevenir preeclampsia, ya tienen más cuidado porque ya estás mayorcita. Entonces ya toca. Claro, pero con bastón. Claro. Pero ¿qué cuidados le dirías a una mamá como yo? ¿Qué tiene que hacer para tener un buen embarazo, para tener un bebé saludable? O sea, lo interesante ahora es que como yo creo que las cosas van cambiando, nuestra generación es como más de, si yo te digo que hagas ejercicio, tú lo vas a hacer. O sea, como que sí nos paramos bola un poco más ahora en eso de, tienes que cuidarte en la dieta, tienes que hacer ejercicio. Uno como que ya concientiza y dice, sí es importante. Creo que antes no hacían eso, decían, ejercicio no, embarazada tienes que pasar echada comiendo. Ahora sabemos que cuando estás embarazada tienes que seguir haciendo actividad física. De hecho, es obligatorio moverte. Tienes que hacer actividad física al menos 30 a 40 minutos al día. Entonces, una recomendación es esa, o sea, que tengas la edad que tengas, pero si tienes más de 35 años sobre todo, tienes que mantenerte en actividad. El mantenerte en actividad ayuda a controlar el peso, que no subas mucho de peso. Actividad sexual. También. You know what I mean. También. Puedes mantener tu actividad física como si no estuvieses embarazada, exceptuando, claro, que tienes que cambiar algunas cosas si es que haces ejercicios muy extremos, ¿no? Y hay, por ejemplo, hay mujeres que hacen CrossFit embarazadas y he visto un montón de videos en TikTok que salen así alzando la pesa de 50 kilos. No es que esté contraindicado, pero no es buena idea alzar pesas en el embarazo ni generar como que ejercicios que te puedan generar golpes, caídas o riesgos para ti. Pero de ahí actividad física, la nutrición es súper importante. Básicamente es de eso y que no dejes de hacer los controles. Lo bueno de las embarazadas pasado los 30, 35 años es que tienes un poco más de conciencia. O sea, como la mayoría de personas pasado los 30, 35 lo ha postergado porque por tu trabajo, por tu profesión, por esto, entonces como que eres más consciente de que tengo que hacer mis controles, tengo que cuidarme, tengo que hacer esto, entonces es súper chévere eso, porque la gente es más responsable. Diani, ¿y tú qué le dirías a una mujer que está en una relación estable y que no ha decidido si quiere tener hijos? A cualquier mujer en una relación estable que aún no ha decidido tener hijos, le diría que lo más importante es conocer su cuerpo y su salud reproductiva. Hacerse chequeos para brindar una claridad, pero más porque incluso en mujeres con menos de 30 años he escuchado que tienen desafíos de fertilidad. Y no solo nosotras, sino nuestras parejas también deben revisar su salud fértil, porque hoy en día, según las estadísticas, la infertilidad masculina sigue en aumento y algunos hombres andan por el mundo con espermatozoides en silla de ruedas. Por otro lado, sé lo difícil que es este camino cuando no encuentras un apoyo emocional en la preconcepción y concepción. Esta fue mi experiencia y por eso decidí prepararme para acompañar a otras mujeres en este camino de la fertilidad. Por eso ahora me estoy preparando para ser una dula de fertilidad y acompañarles desde un espacio de contención, cariño y respeto por su proceso. Por mi parte, yo siempre digo que si no estás seguro de ser papá, no tengas hijos, de verdad, porque definitivamente es una decisión que te cambia la vida, que no tiene vuelta atrás. Pero si es que sí está en tus planes, hazte chequeos tú y tu esposo, cuiden sus cuerpos, cuídense el uno al otro, y cuando sea el momento los hijos van a llegar y van a llegar a multiplicar la felicidad, porque un hijo no viene a llenar un vacío, no viene a ocupar un lugar de alguien que no está o un lugar, un vacío que tú tengas, sino que vienen para multiplicar esa felicidad, para completar tu vida. Entonces, algunos llegan naturalmente, algunos, como en el caso de la Dianita, con un poquito más de esfuerzo, con un poquito de ciencia, pero siempre van a llegar a expandir tu vida. Claro, sí, totalmente de acuerdo. Yo creo que es muy importante los consejos que hemos hablado, especialmente el último que nos dijo la doctora Deli. Creo que es muy importante mejorar los hábitos, sacar músculo. O sea, yo sí creo que eso me hubiera servido mío. Sí. Y bueno, para que no tengas tanto estrés mientras que estás con un bebé,
sí sería bueno que salir de deudas para que cuando ya sea el momento para ti y tu pareja estén con más energía y en plata. un mejor, sí, y en un mejor momento y ambiente familiar. Sacada la madre. Y con esto terminamos el episodio de hoy. Le agradecemos a nuestra especialista, la doctora Delia Calderón. ¿Tienes algún mensaje final para los que nos escuchan? Creo que parte de lo que ustedes dijeron, como si quieres tener bebés y dentro de tus planes está, no lo pienses mucho, porque si lo piensan demasiado y lo analizan demasiado, te da más miedo, porque tener un bebé realmente es hermoso y todo, pero es un reto gigante. Es lindo, pero los bebés son retadores y a la larga, claro, nos llenan la vida y todo, pero tienen que estar bien seguros de eso. Y la otra es hacerse siempre los controles, como decíamos, de rutina, para saber que nosotros estamos bien, tanto físicamente como también mentalmente. Eso es súper importante para poder decidir también tener un bebé. Es decir, nos sirve la sillita para ir a sentarse, para concebir. La silla de la iglesia. La La silla del tantra. La del tantra. Qué dañado. Esa usé en Luna Volcán, ellos lo tienen. La que es en la iglesia de Santa Teresita, ni sé qué. Sí, que mi te mamá dan fue. asienta. Mi mamá ¿Sí? fue cuando Esos yo me son implanté. mitos, wow. La segunda vez. Son Mi mitos, mamá son fue y me mitos. trajo también la gelatina de pichón. Y se llevó una ropa mía y ella se sentó en la silla. Y después cuando ya fui embarazada, agradecerle a es Santa Catalina, creo. Perdón. Ajá. Así es. Sí, los mitos. Oigan, y este episodio ha sido súper dulce gracias a nuestro auspiciante que con su nueva imagen y el sabor de siempre, Galletas Amor transforma cada instante en algo especial. ¿Qué esperas para disfrutar y compartir más momentos llenos de amor? Porque amor está en cada detalle. Y esto fue ¡Sacadas la madre! ¿En serio? Yo tampoco, pero Luna Volcán. No, yo sé. Por cierto,